Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me presento con ustedes. Soy Lucho Ariza y el día de hoy nos está acompañando Nes. Él es un artista venezolano que ha impactado mucho a los colombianos. Nes, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Lucho. Feliz de estar acá, este nuevo formato de desafío. Bueno, teníamos que invitar a la gente de la casa a que hiciera parte de este formato donde pues vamos a hablar también un poco de música, de pronto de los últimos adelantos, de pronto hayan sorpresas, pero también que la gente te conozca y Eso. que sobre todo pueda haber, yo pienso que uno se identifica mucho con el artista. Personalmente me pasa mucho que yo me identifico con el testimonio de esa persona, Con la persona, más ajá, que con la música. más que con la música, y después de ahí me caso con su música. Así me pasó con Ok. una banda de reggaetón. ¿Ya te casaste con la mía? Estamos en eso No y te has hoy, casado. hoy vamos a ver cómo nos Hoy vamos a casamos con tu casar. música. Bueno, me parece súper bien. Me gustaría hablar un poco de tu última canción. Sabemos que ustedes la conocen, que se llama Dale Lento. Y me gustaría preguntarte qué momento específico de tu vida decides crear esta canción y cómo fue que esta canción captura, digamos, varias partes y aspectos de tu vida. Estar lento nace primero porque me di cuenta de que cuando inicié mi proyecto musical, ya he contado muchas veces esto, pero eh, inicié cuando iniciamos cualquier sueño, queremos como ver resultados rápidos. Creo que de una u otra forma influye cómo está el mundo hoy en día, de cómo están las redes sociales, donde todo es tan instantáneo, donde vemos que hay mucho contenido, que vemos mucha gente y tenemos acceso a ver lo que está haciendo todo el mundo, nuestros artistas favoritos, nuestros amigos, vecinos, todo, nuestra familia. Entonces, digamos que nos sentimos de una u otra forma como en una competencia, ¿no? Como, bueno, si a aquel le está yendo bien, a mí también me tiene que ir bien, si aquel ya lo logró, yo también lo tengo que lograr. Y quizás nos afanamos en ver resultados ya y nos desenfocamos un poco de lo más importante y es el proceso, ¿sí? Es que todo el mundo tiene un proceso para llegar a un lugar, ¿sí? Entonces tienes como que recorrer su propio camino, ir poco a poco, entonces digamos que eso nos afecta y nos aceleramos. Y yo digamos que empecé un poquito grande, sentí que empecé como viejo porque empecé tenía que cuando salió Cheesecake hace 2 años ya estaba por cumplir los 30, sí, a los 29. Los sueños nunca tienen fecha de caducidad. Pero yo sentía que estaba como viejo ya, ¿no? Yo sentía, tengo 29 años, ¿no? Yo necesito darle rápido, Ujú. porque ya estoy viejo, ¿sí? Entonces era un pensamiento errado que tenía. Entonces me afané un montón al principio y siento que eso fue contraproducente, porque hacer música, de hacer lo que tú amas, para hacerlo de esa perspectiva de afán, de querer lograr tener éxito rápido, de quizás querer agradarle a los demás, eso te hace que te desenfoques a ti mismo, que pierdas tu esencia, tu autenticidad y que no seas tú al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve hacerte famoso siendo alguien que no eres? No tiene sentido. Me llama mucho la atención que durante la canción se repite mucho sin afán, sin prisas. ¿Cómo puede marcar esto la vida de tus oyentes? Es que la vida se disfruta mucho más cuando realmente vamos despacio, ¿no? Ujú. Cuando podemos apreciar lo que hay a nuestro alrededor, cuando podemos disfrutar de los momentos, de, de lo que estamos haciendo realmente, ¿sí? No Ujú. enfocarnos en el destino, sino en el camino que estamos recorriendo. Entonces creo que así se disfruta mucho más la vida y Dios nos lo dice, ¿no? En su palabra muchísimas veces, ¿sí? Cada día trae su propio afán, que no nos preocupemos por el mañana, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que de esa forma creo que Dios nos invita a vivir y por eso quise sacar esa canción, más como un mensaje para las personas, también un mensaje para mí mismo, porque no es que ya dejé de afanarme y ya me gradué como la persona más paciente y serena del mundo, sino que cada vez que venga ese afán a mi vida, tengo esa canción para recordarme a mí mismo, hey, dale lento. Mira que pasando un poco a una parte un poco más espiritual, tal vez de la canción, me llama la atención que tus canciones están conectadas de una forma profunda y sutil con tu fe. Me gustaría saber qué etapa de tu vida estás viviendo en este momento. Sí, como dicen, mis canciones son mis vivencias con Dios, ¿no? Y lo que he aprendido con Dios a lo largo de mi vida. Y una de las cosas que quise hacer música y la forma en que la hago es como que yo en inicio dije que no quería hacer solo música congregacional, ¿no? Ujú. Y música no es congregacional.
porque hacerlo con el enfoque de que pueda ser escuchada no solamente por gente de la iglesia que ya conoce de Dios, sino por otras personas que no conocen de Dios, ¿no? Y poder mostrarle que con Dios podemos hablar de una forma coloquial, de una forma más directa, sin palabras muy rebuscadas, y sí, sino que podemos hablar como un amigo, como un padre, de forma cercana. Entonces, digamos que mi música es como yo hablando con Dios de esa forma cercana, como mi amigo, y eso es lo que quiero reflejar, ¿no? A otros que pueden tener esa cercanía con Dios sin tener quizás todo ese conocimiento y palabras y ser perfectos y todo. Entonces, digamos que de esa forma están conectadas mis canciones con mi fe, con lo que creo, con lo que Dios ha hecho en mi vida. Y en este momento estoy en eso, como también queriendo como que mi música realmente impacte a las personas, no sea solamente una canción que se disfrute, que se baile, que está bien, o que se pueda cantar, sino que pueda dar un mensaje a la persona que la cante. Sea solo música buena, que no tenga una buena producción nada más, sino que pueda tener un mensaje que pueda trascender en el tiempo, ¿no? Poder hacer música que pueda ser, este, que pueda tener vida durante muchos años y no que solo un momentico y ya fue olvidada, sino que, oye, la persona que la escuchó en este tiempo, en 5 años, diga, siga escuchando la canción porque es que esa canción marcó una parte importante de mi vida, una etapa. Entonces, eso es lo que estoy buscando ahorita. ¿Has logrado tener ese feedback con esas personas que de pronto no conocen de Dios y que de pronto siempre que buscan algo que de alguna manera puedan interiorizar y les ayuden, que siempre tengan un mensaje chévere y ojalá que no sea religioso? Me gustaría saber qué te dicen ese tipo de personas. Sí, pues hay personas que escuchan las canciones que no son cristianos, y eso me parece cool porque la disfrutan, pues les gusta y entienden, aunque no sea una canción congregacional y que hable con pues, palabras religiosas ni tal, Ujú. entienden que es para Dios y pues se la disfrutan y reciben el mensaje. Y eso me parece cool porque siento que no sienten que están quizás cantando algo religioso, como tú dices, sino que de una u otra forma pueden entender de que, oye, lo que me está viviendo con Dios, lo que dice su canción, yo también lo puedo vivir. Y con la canción de Dale Lento lo experimenté mucho también. Muchas personas se sintieron identificadas y me contaban de cómo en sus vidas estaban yendo tan apresurados, cómo le había servido esta canción, que sentían que era como Dios hablándoles, ¿sí? Por la temporada de vida que estaban viviendo, a que fueran más despacio, a que dejaran el afán. Y eso me parece cool, de que las canciones no solamente me bendigan a mí, porque Ujú. primero me bendicen a mí, sino que puedan bendecir a otros y puedan sentirse parte, ¿no? Me gustaría, ahora detrás de cámaras hablábamos que ya llevas, que ya en este mes cumples al menos unos 7 años aquí en Colombia. Y ya en la parte tal vez un poco personal de Néstor Jesús Morales, ¿qué hubo detrás en la construcción de esas letras, en la construcción de lo que es hoy Inés, en tu testimonio personal que nos quisieras compartir para poder hacer lo que hoy ha sido esta, digamos, carrera exitosa y que sabemos que va a ascender mucho más? Pues primero, pues esto inició hace muchos años, eh, sí, hace más de 10 años, que a veces pienso, ¿a dónde inició? Hace 5, pero a veces digo, no, que fue hace como 10, estoy viejo ya. Lo que pasa es que uno omite la pandemia. Uno dice, uno a veces como que deja esos años en pausa. Sí, también eso y que no, que el tiempo pasa y a veces yo no creo que tengo 32 años, y a veces digo, no, yo inicié en la iglesia cuando tenía 20, no, eso fue hace 8, no, ya 12 años. Sí, entonces hace bastante tiempo. Y inició en la iglesia, empecé a servir a Dios en la iglesia. Yo antes no sabía nada de música, lo que quería era jugar baloncesto, a eso me dedicaba. Quería Ok. ser jugador de baloncesto profesional y viviera jugando torneos, vivía entrenando, ¿sí? Antes de adolescente, antes de entrar a la universidad. Pero conocí a Dios a los 19 años y mis planes cambiaron. Me interesé muchísimo cuando llegué a la iglesia por la alabanza, por como nunca había visto como, O sea, no, conoces de Dios en Colombia. no, pues Dios en Venezuela, Ok, a los 19 años, o sea, hace 13 años. En Colombia llevo 7, ok, ok. no más. Entonces allá conocí a Dios y me interesó mucho la alabanza, ¿no? Era algo que yo desconocía y me pareció cool como todas las iglesias tenían como eso, como banda y presencial, tocaban en vivo y eso me parecía interesante, ¿no? Porque pues yo había ido, era como lo que conocía de Dios, era la iglesia católica, que a veces solo cantan con una guitarra y va todo más tranquilo. Pero aquí en la iglesia cristiana me pareció muy cool y me interesó mucho. Y yo decía, yo quiero adorar a Dios de esa forma, no solamente acá como espectador, Ujú. sino poder cantarle a Dios con mi voz, cantar bien, hacerlo bien, comprarme una guitarra, tocar. Y todo comenzó así como un simple hobby.
y comencé a tocar de una forma súper, o sea, nada común, no como que yo lo que como que listo, me inscribo en una escuela de música y tal, sino que yo trabajaba con mi cuñada, ¿sí? El hermano, la novia de mi hermano, este, yo trabajaba con su hermano y muchas veces que llegábamos a su casa había un señor que daba clases de guitarra allí. Entonces él le daba clases como gratis a las personas que estaban ahí en la casa, algunos vecinos, amigos de la familia, como a 6 personas. Les daba clases de guitarra y yo siempre llegaba y los veía y yo decía, qué cool poder aprender, ¿no? Y un día llegué, el señor estaba ahí solo, ya había terminado la clase y le dije, a mí me gustaría aprender a tocar guitarra, o sea, se podría, o sea, podría haber clase con usted. Y él, sí, claro, agarra la guitarra ahí y coge un cuaderno y empecé a darle y empecé a hacer acordes y tal. Y yo, bueno, chévere, mira, dale, practica eso, mira, practica esto y la Súper. próxima semana, si quieres, ven, tú eres bienvenido. Y yo me puse a practicar súper, súper fiebrudo, diríamos en Venezuela. Mi cuñada tenía una guitarra y no practicaba, no lo usaba tanto, y me la prestó y me la llevé a la casa. Y a la siguiente semana, a la siguiente clase, ya yo me sabía todo lo que me había enseñado. Y vi clases con él. Está súper comprometido. Sí, fiebrudo, o sea, es que yo tengo algo que yo me obsesiono con las cosas, ¿no? Entonces, Ok. cuando quiero aprender algo, entonces me obsesiono con eso, o sea, como que hasta que no lo logre, no desisto. Entonces me obsesioné con la guitarra, como tenía tiempo libre, después del trabajo me ponía a hacer eso. Y aprendí súper rápido, entonces a la siguiente clase ya yo había avanzado mucho más de lo que estaban viendo clases ahí, entonces el señor como Ujú. que se dio cuenta que pues, tenía talento para eso y siguió enseñándome más. Entonces yo seguí aprendiendo, lastimosamente solo vi como 4 clases con el señor porque falleció después de eso. Wow. Falleció el señor ¿Nunca has ya. pensado componerle una canción? No, pues sí lo recuerdo con mucho cariño, no lo había pensado, pero me iba a empezar a enseñar a cantar y falleció. Uy, Entonces, qué duro. y para mí fue muy duro porque primero me hizo ver la música que era algo sencillo, se puede Ujú. aprender. Yo lo tenía como, bueno, yo estoy grande ya, no fui a la escuela de chiquito, qué difícil sería aprender música ya estando grande, ¿no? Y él me la hizo ver de una forma muy fácil. Me dijo, eso es muy fácil, agarra ahí, mira, haz estos acordes, tienes que acostumbrar tus manos, practica, ya, eso es sencillo. Entonces me vendió ese concepto, ¿no? De la música. Yo, bueno, puedo aprender súper rápido. Y así aprendí y siento que él me ayudó con eso. Entonces murió al mes, pero me dejó como esa sembrilla, esa semilla ahí sembrada de querer aprender y de que es fácil, si practico lo logro. Entonces, seguí aprendiendo en la guitarra, no pude aprender a cantar porque falleció, después solo lo hacía en mi casa por hobby. Entonces, después en la iglesia, una vez necesitaban pianista, yo no sabía tocar piano, entonces yo decía, qué chévere tocar el piano, ya aprendí la guitarra, qué chévere el piano. Le prediqué a un amigo que jugaba fútbol con él, empezó a ir a la iglesia, yo lo empecé a discipular, fui a su casa, tenía un piano en su closet. Cuando fui a su casa porque quería hacer música, nunca aprendió, lo tenía ahí tirado. Yo le dije, ¿tú tocas piano, no? Yo lo compré hace tiempo y no lo usé. Yo le dije, préstamelo, si no lo usas. Sí, dale, te lo regalo. Uy, Y me lo llevé a la casa y pasó un mes y ya estaba tocando piano. Literal, quemé el piano. El piano echó candela y se quemó. O sea, como que ya estaba de tanto viejito. uso. Ya estaba viejito quizás Ok. el piano y de estar conectado tanto tiempo. Empezó a echar humo. Yo intenté apagarlo, pero echó candela y se quemó el piano. O sea que eres un músico versátil. A hoy, ¿cuántos instrumentos tocas? Batería, bajo, guitarra, piano y para los que se ven esenciales en una iglesia, ¿no? Para tocar. Nes, ¿cuál es de pronto la situación más dura que has vivido personalmente y que, digamos, ha sido también una fuente de inspiración para tu música? La más dura ha sido perder a mi papá, que Ujú. falleció ya hace tiempo, en el 2014. Fue difícil porque pues uno nunca está preparado para perder a un ser querido y más un hijo perder a sus padres, ¿no? Entonces digamos que fue una situación muy difícil para mí, que me hizo molestarme con Dios. Incluso en ese tiempo yo no entendía porque estaba como nuevo en el Evangelio, llevaba como 2 años apenas. Ujú. Y en la iglesia siempre hablan de sanidad, ¿no? Hablan de oremos por tal persona y se sanó, wow, el milagro. Dios sanó a tal persona de cáncer, Dios sanó a tal persona de la vista, Dios hizo tal cosa, pero yo no veía eso en mi papá, sí, orábamos por mi papá, sí ayunábamos, mi hermano y yo servíamos en la iglesia, pero un montón, éramos como los servidores más fieles allí todo el tiempo metidos en la iglesia, casi que de lunes a lunes.
y orábamos por mi papá y no veíamos nada ese avance así de que pudiera sanarlo. Mi papá tenía diabetes, después mi papá empezó a sufrir de la vista, perdió la visión por un ojo, después le diagnosticaron cáncer de esófago. Yo eh, entiendo eso, más que cualquiera. sí, Yo por producto del azúcar alto me quedé ciego por un tiempo. Entiendo muy bien lo que me estás sí, contando. eso es algo muy duro, Ujú. entonces convivir con eso es difícil y después cáncer de esófago duró como 4 meses nada más porque ya tenía avanzado, no se lo habían diagnosticado a tiempo y falleció después de 4 meses de tener el cáncer. Entonces digamos que uno como cristiano, pues como que, listo, yo veo como Dios ha sanado a otras personas, pero ¿por qué no lo hizo con mi papá? Al contrario, era enfermedad tras enfermedad y murió de una vez. Y no pudimos nunca llevarlo a la iglesia, o sea, nunca quiso ir, ¿sí? Digamos que no quería ir nunca, pues renuente en sus cosas, también tomaba mucho. Pero durante la enfermedad entendimos que fue lo que Dios usó para doblegar su corazón y en medio de la enfermedad, Él mismo nos pidió que oráramos por Él, Él mismo nos Wow. dijo que quería aceptar a Cristo. Y fue un momento bien bonito que Dios permitió para sanar también nuestra relación como padre-hijo, porque digamos que yo vivía como amargado, ¿no? Como molesto Ujú. con Él. Qué rabia que mi papá sea así, ¿no? Qué rabia que no quiere ir a la iglesia, qué rabia que tome tanto, qué rabia que sea de esa manera, porque mi papá no es como otros papás. Entonces, digamos que yo me sentía un poquito molesto y la relación padre-hijo no era tan chévere, sí, era muy, muy distanciados. Entonces, digamos que Dios permitió esa enfermedad para que pudiéramos acercarnos, pedirnos perdón, como reconciliarnos, el acepto a Cristo y fue un momento bonito y después entendí que, bueno, fue lo que Dios permitió para que él pudiera salvar su alma y se lo llevó porque quizás si lo sanaba, volvía otra vez quizás a alejarse de Ujú. Dios y quizás podía haber muerto de otra forma, no sé. Entonces, baja mi corazón fue que era la voluntad de Dios, lo que Dios usó para salvar su alma y ya, en algún momento, pues cuando vayamos todos al cielo, creo fielmente que pues nos volveremos a encontrar. Alguna vez escuché una frase que me impactó mucho y es cuando una fe se vuelve inquebrantable, es una fe que ha sido quebrada muchas veces. Y digamos que en tus palabras escucho mucho como la presencia de Dios, en el sentido de que como que hay de pronto algunas cosas que de pronto uno no entiende mucho, qué es conocer a Dios en medio de la crisis. ¿Cuál es, digamos, una crisis de pronto significativa que tú hayas aprendido a superar después de haber empezado a sacar ya tu música como tal? Pues una de las crisis también más grandes, aparte de la muerte de mi papá, fue venirme a Colombia, ¿no? Creo que también, creo que así como no estamos preparados para la muerte de un familiar ¿Te tan viniste cuando cercano, la crisis de Venezuela o en plena viniste crisis de antes? Ok, Venezuela, sí. Eso fue en 2017, estaba en Venezuela las marchas fuertes, que no sé si se vieron acá, imagino que sí, sí. que murió mucha gente, muchos estudiantes. Eso fue en 2016, 2017, que empezó a migrar muchísima gente. En ese tiempo yo también me vine a Colombia y migrar es difícil, es algo que nadie te prepara para eso. Y No, y que seguramente has botado todo y te vienes para acá. sí, y aparte de eso, de que dejas toda una vida atrás, familia, amigos, todo lo conocido, es llegar a una ciudad como Bogotá tan grande, sí, que yo vengo de la costa, yo vengo de una ciudad pequeña, como más pequeña que Barranquilla, o sea, es una ciudad chiquita, es un puerto, es uno de los puertos principales de Venezuela, por ser costa, pero es una ciudad muy pequeña, ¿sí? En donde y allá lo que más se trabaja y la gente trabaja es la aduana, con todo lo que llega allá de mercancía y todo eso. Entonces es una ciudad muy pequeña, allá un trancón no dura más de 10 minutos, ¿sí? O sea, todo queda cerquita, tú agarras taxi y llegas en 5 minutos, 8 minutos. Y llegar a Bogotá, una ciudad tan grande, desconocida para, con otra cultura, aunque son como países hermanos distintos a Venezuela en muchas cosas. Ujú. Llegar acá, no conocer a nadie, no tener como amigos, no tener como esa ayuda para conseguir trabajo, para adaptarte. Entonces yo llegué acá trabajando, mi hermana ya estaba acá, me consiguió un trabajo de diseñador gráfico, que solo trabajé 2 meses, después de 2 meses, bueno, no le gustó el trabajo a la persona, me echaron después de esos 2 meses, quedé sin trabajo. Y ya ahí como comenzó mi crisis realmente, ¿no? Como, ¿ahora qué hago acá en Bogotá? Estaba yendo a su presencia en ese tiempo,
Y para mí fue muy difícil porque no conocía a nadie acá, no tenía dinero. Y yo decía, me regreso, pero en Venezuela está peor. Aquí por lo menos busco trabajo y empecé a buscar trabajo de en panaderías, empecé a buscar trabajo de lo que sea, cualquier negocio que había, enviaba la hoja de vida. O sea, ¿cuántos trabajos alcanzaste a tener? No, no, solamente acá he trabajado de diseñador gráfico. Ok, Y lo que te quiero contar es eso, es que yo en ese tiempo pude comprar como un computador usado, un Maxi, viejito. ok. Y entonces como quedé sin trabajo, quise trabajar de lo que sea, compré tortas para venderlas y el día que salí a vender las tortas compré 20 tortas. Ahí unas cuantas vendí. No, no sé, por ahí. Ninguna. ¿Ninguna? Iba a venderlas. Y cuánto tiempo duraste? No sé cómo fue, te paraste en algún lugar. No, iba como puesto por puesto, local por local, vendiendo tortas, ¿no? Y ofreciéndose a la gente. Y yo no sé si era también por cómo estaba la situación, de que pues soy venezolano, la gente te veía feo, ¿no? Y además, yo nunca he vendido nada así en la calle de esa forma, entonces era como que no tenía mis habilidades de vendedor. Entonces no vendí ninguna, o sea, la gente como que no, ¿Y no qué hiciste con compraba. las tortas? Me regresé a la casa, tiré las tortas ahí en la mesa, porque las había comprado con los últimos 20.000 pesos que me quedaban, Uy, Dios las mío. tortas. Para multiplicarle, hacer plata para el arriendo, para la comida y todo eso. Y me acordé, me puse a orar y me acordé de una palabra, algo que me aconsejó un hermano una vez en la iglesia, una señora, que yo le hice un trabajo de diseño, estaba yo empezando a trabajar de eso. Me dijo, no importa qué pase lo que pase, siempre mantente en tu oficio, ¿sí? No importa qué crisis venga en tu vida, lo que sea, mantente en tu oficio, en lo que Dios te ha dado para hacer, en los talentos que Dios te ha dado. Y yo me acordé de eso y me acordé de tener el computador ahí. Agarré el computador, la mochila y me fui al centro comercial. No sé para qué llevé el computador, sí, porque pues no iba a ir a trabajar allá, pero fue como una forma de decir, bueno, vayamos a buscar trabajo, no voy a vender tortas, voy a ofrecer trabajo de diseño no, en el centro comercial donde yo trabajaba. Llegué ahí, subí entrando al centro comercial, apenas entrando, sale un señor que tiene una joyería en el centro comercial, una tienda, y me Ujú. dice, ¿tú eres Néstor? Yo sí, yo te estaba buscando. Es que necesito hacerle el logo nuevo a mi tienda y la publicidad y tú trabajabas en tal tienda, ¿no? Y sí, ah, bueno, me dieron tu número, yo te estaba buscando. Y yo, ah, bueno, Dios. sí, claro, de una, vamos, y nos tomamos un café en el centro comercial y ese día cerré ese negocio con él. Eran como 1.000.000 y pico de pesos, me pagó 500.000 pesos, entonces como que de un momento a otro pasé de la mañana a no vender ninguna torta y de gastar los últimos 20.000 pesos que tenía. Llegué a la casa molesto con Dios a orar. Ush. Recordé esta palabra de esta hermana, me fui al centro comercial y pasó eso. Entonces vi a Dios como me proveyó en ese momento y me No, estaba... y me parece impactante que dices que Dios, recordaste en ese momento específico Ujú. que Dios te había dicho ya por medio de un hermano de la iglesia que no abandonaras tu oficio. Exactamente. Entonces para mí eso fue muy impactante y me ayudó como a ver a Dios como proveedor, porque yo me sentía como abandonado acá en Bogotá, ¿sí? Como sin familia, sin amigos, sin dinero, sin nada, como sin saber qué hacer. Y es muy duro, sí, como que enfrentarse a eso. Y buscando trabajo y no me llamaban de ningún lado. Yo decía, pero ¿qué tengo malo? O sea, ¿me veo mal o qué? ¿O no creen que pueda trabajar? No me llamaban de ningún lado. Y lo que yo quería era que me mantuvieran en mi oficio. Entonces para mí eso fue muy impactante. Y, y nada, a partir de ahí pues trabajé con ese señor, después puse a buscar más clientes, Ujú. conocí a un lugar que se llama aquí Ricaute, que ahí es como un lugar de artes gráficas. Centro de Diseño de Bogotá, ahí uno encuentra lo que sea. Lo que sea. Entonces conseguí trabajo allí, fui a buscar trabajo también, enviar hojas de vida. Fue muy difícil también porque uno llegaba y ¿eres venezolano? Ah, no, no, gracias. Así de una, sin verte la hoja de vida, sin ver tu trabajo, tu portafolio. Era como, la O primera sea, pregunta era, experimentaste como muchos rechazos, por así decirlo, sí, es que, múltiples es que rechazos. la crisis estaba crudita, fue 2018, había muchísimos venezolanos acá, entonces los colombianos estaban molestos, y lo que Y que veía era además habían mucho, personas que se aprovechaban de eso y pagaban mucho menos de lo que exacto, costaban las entonces cosas. al venezolano cobrar menos, se molestaban los colombianos porque, bueno, nos están quitando el trabajo y tal. Entonces, a cualquier lugar que yo llegaba era así. La primera pregunta era, ¿eres venezolano? No, 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 gracias. Y esto, pendejos. Me da mucha rabia, o sea, porque es que te digan en la cara y te rechacen así. Ah, no, que tú No, eres Lucho, tú eres Rolo. Ah, no, no, chao, no, no te queremos. no, y No es que eso es contratamos berraco. Rolo. Joda, qué rabia, o sea, yo me sentía muy mal.
Y obviamente pues me iba y seguía tocando puertas, seguía tocando puertas. Y envié como ese día como 50 hojas de vida en todo Ricaurte, repartí. Y cuando ya me iba para la casa, como a 5:30 de la tarde, había una última que no había ido y me acordé de un amigo que Ujú. conocí en Ricaurte que me ha dicho, cualquier cosa que necesites pasa por allá. Un día él fue a la empresa donde yo trabajaba a pegar una publicidad. Y fui y me dijo, sí, por aquí está necesitando una empresa donde yo trabajaba. Yo escuché, anda para allá, dile que te mandé yo. Y fui por ese lugar, ese señor, envié la hoja de vida, entré ahí y me dijeron, sí, aquí estamos necesitando. ¿Quieres hacer la prueba una vez? Yo sí, de una. Hice la prueba y quedé súper. Y Y entré llevas el mañana a computador trabajar. también, o ahí sí no lo llevas. Sí, no, también lo llevaba por si había que tener computador. Pero entonces fue difícil ese momento, pero conseguí trabajo. Pero pues no era el mejor trabajo. Pagaban como 700.000 pesos, 800.000 pesos. Y acá en Bogotá se te iba la plata en No, transporte, arriendo, comida, o sea, no me alcanzaba no eso. es que esa plata es casi para el transporte. Entonces a mí me tocaba muchas veces, incluso yo era de los que me colaba en el ¿Y Transmilenio. vivías muy lejos del lugar? O sea, ¿estás donde? Ricaurte vivía en Soacha, en Ciudad Verde. Uy, claro. Y yo era de los que a veces me colaba en el Transmilenio. A veces lo primero que hacía era decirle a los celadores, los que están ahí, que si me regalaban, me dejaban pasar, si me regalaban el pasaje. O le decía a alguien que me regalara un pasaje, porque no me alcanzaba. O sea, pagaba riendo, lo de la comida, servicios. Y si recargaba la tarjeta para todo el mes, ya se me iba la plata. ¿Qué No tan tenía. complejo es ser profesional en una ciudad como Bogotá, digamos ya con todo lo que viviste, digamos llegando, pero qué tan complejo es vivirlo y sobre todo darle de alguna manera como un consejo a nuestra audiencia para perseverar, porque realmente y te honro, o sea, es bien, o sea, bien compleja la situación que viviste y me imagino todo lo que se desprende de ahí en adelante, Sí, más cosas. pero ¿cómo superar eso? Porque hay muchas personas que les pasan dos bobadas, perdón la expresión, y tiran la toalla de una. O sea, lo que me ayudó a superarlo fue mi fe en Dios, ¿no? Aferrarme a Dios. Yo creo que si no, yo no hubiese sido cristiano, yo no hubiese conocido a Dios, pues hubiese hecho otras cosas, o me hubiese regresado a Venezuela. Pero fue muy difícil y lo que me ayudó fue eso, como aferrarme a Dios. En Venezuela yo conocí a Dios a los 19 años y a los 25 años me vine a Colombia. Duré 6 años sirviendo a Dios juicioso en la iglesia, yendo todos los días. Era como el servidor más fiel, ¿sí? Era líder de grupo, líder de alabanza, estaba en todo. Servía martes, domingos en la iglesia. Ensayábamos viernes, sábados. Los únicos días libres eran los lunes, que no iba a la iglesia. Y ya. Al llegar aquí a Colombia, eso me hizo mucha falta, pero empecé a ir a su presencia y solamente iba los domingos y a veces los miércoles. Y experimenté algo en ese proceso de sufrimiento que pasé, Ujú. que pude acercarme mucho más a Dios. Comencé a leer la Biblia, acercarme a Dios y me acerqué mucho más a Dios que lo que me acerqué los años anteriores sirviendo en la iglesia, estando en la iglesia. Leía más la Biblia que los tiempos que estuve allá en la iglesia, porque en la iglesia estaba tan ocupado sirviendo que muchas veces eso creo que le ha pasado mucho de que se enfocan tanto en servir que se olvidan de para quién están ¿Para quién están haciendo lo que sirviendo? hacen, ¿no? Entonces, ese proceso difícil que pasé fue muy duro, pero el aferrarme a Dios me ayudó a poder superarlo y ser resiliente, ¿no? Y pude conocer a Dios muchísimo durante ese tiempo, mucho más de lo que ya lo había conocido, y como a madurar mi fe, ¿no? Entonces fue gracias a él que pude superar todo eso. Ya ahí lo demás fue historia, ya salí del Ricaurte, tuve como 3 trabajos en el Ricaurte, después fui a una iglesia pequeña acá, donde conocí ahí personas muy buenas, conocí este, personas que me ayudaron a conseguir trabajo en agencias de publicidad, a enviar mi hoja de vida, a orientarme mucho mejor como profesional acá en Bogotá. De ahí conocí también a 2 amigos que me llevaron a Canción, ellos eran profesores allí. Allí pude ir, por fe me inscribí porque no tenía dinero tampoco para estudiar allí, pero fue como que yo siempre he querido esto, yo quiero servir a Dios en la música, es como mi oportunidad de retomar lo que dejé atrás y retomar mis sueños y a lo que Dios me llamó. Y nada, de ahí es historia, pude graduarme, estudié producción musical ahí, canto, inicié mi proyecto y aquí estoy, la verdad Dios ha sido muy bueno. Yo a veces pienso todo lo que pasé y a veces lo hablo con mi novia, con mi familia, y digo, o sea, es que yo la pasé muy duro.
Yo a veces iba a trabajar y Ujú. esto me da pena decirlo, ¿no? Sí. Pero eran cosas que tenía que hacerlo, por ejemplo, lo que me colaba en el Transmilenio, eso es horrible, ¿no? Yo hoy en día alguien colándose y digo, qué rabia, pero digo, de pronto no tiene, ¿no? Varias veces lo ¿Lo hice viviste? porque o llegaba al trabajo o pues decía, Ujú. no, no voy. Y me quedo en la casa pues no tengo para ir, pero perdí el trabajo. O muchas veces me iba y no llevaba almuerzo. Y a veces me iba a un supermercado y agarraba y me comía una chocolatina, ¿sí? O sea, me la robaba porque no tenía que comer, no había ni que comer y era como súper difícil porque no tenía para comer, no tenía a quién pedirle. Y entonces era como que, ¿sabes qué hago? Y era como que me da vergüenza hacer eso. Pero tocaba hacerlo para por lo menos comerme algo, un dulce, lo que sea, porque no tenía nada en el estómago. Conociste la necesidad de otros. Hoy en día tú puedes ver la necesidad desde otra perspectiva porque Ujú, de alguna manera con lo que viviste es prácticamente una radiografía de lo que es estar en un momento de crisis absoluta. Y lo digo porque absoluta, porque no hay no hay empleo, no hay forma de conseguir de pronto dinero fácil, no hay forma de pronto de acercarse a pedir ayuda. Como tú decías, eras como una especie de huérfano en la ciudad, por lo que no conocías a nadie. Me ujú. gustaría preguntarte, Nes, ¿cuál es esa palabra, tal vez rema de tu vida, o una que escribiría, digamos, la fortaleza de tu fe en ese momento? ¿Y por qué te lo pregunto? Realmente me gusta mucho lo que dijiste del hermano que te dijo que no abandonaras ese oficio, tu oficio, porque en muchos momentos que tuve desiertos en mi vida, yo no hice caso a esa voz y trabajé en cosas hasta, mejor dicho, tiré cemento, formaleta y Mm, demás, pero digamos, eso me llena y sé que hay muchas personas que están escuchando esta entrevista, este podcast, y, y se pueden sentir identificados y que les das de todas formas también una luz de aliento y te honro y te bendigo por eso, porque creo que se necesitaba decirse y se dijo. sí, muchas veces nos desesperamos e intentamos buscar salidas por otros medios, pero a veces al hacer eso estamos como omitiendo a Dios, ¿no? Como no dejando que Dios obre, que Dios Ujú. actúe. Entonces, si Dios ya te dio algo, pues Dios va a usar ese algo, ese talento, lo que tú tienes para bendecirte. Y es lo que yo aprendí, es lo que estoy haciendo y me he mantenido trabajando como diseñador gráfico. Nunca he trabajado otra cosa acá en Bogotá, haciendo diseño gráfico, video, fotografía. En la agencia donde trabajé fue hacer uso de todos esos talentos que Dios me había dado, cosas que ya había hecho en Venezuela y que acá pude explotarlas mucho más y pude aprender mucho más. Pero debemos mantenernos en eso. A veces yo sé que pueden haber crisis que nos pueden desenfocar, que nos pueden quizás llevar a pensar, no, esto no es lo mío, no me está yendo bien acá, pero todo es un proceso y a veces las situaciones difíciles son necesarias, primero para acercarnos mucho más a Dios y entender que Mm, dependemos de Él, que no dependemos de nuestra fuerza, de nuestro total. talento, de nuestras habilidades, porque a veces se nos olvida, cuando está yendo muy bien decimos, no, es que yo soy un crack y me va bien porque es que soy muy bueno en lo que hago y no es gracias a Dios. Primero, Dios te dio ese talento, Dios te provee los clientes o las personas que confían en ti o que quieren trabajar contigo. Es Dios quien abre las puertas, ¿sí? Y yo vi eso acá en Bogotá, estando desde cero, sin conocer a nadie. Hoy en día trabajo de mi profesión de diseñador gráfico, hoy en día estoy iniciando mi empresa de Room Color, haciendo videos, fotografías, trabajando de eso, de cosas que ya hacía y he podido ver la mano de Dios bendiciendo esos talentos, o sea, lo que hago, el mantenerme en ese oficio, haciendo lo que amo, lo que Dios me entregó, lo estoy haciendo y no solo trabajando de eso, sino que haciéndolo para ayudar a otras personas en el ámbito cristiano. Entonces me parece muy cool, ¿no? Entonces creo que Dios nos da talentos a todos con un propósito. No es casualidad lo que sabemos hacer. Hay gente que sabe cantar, hay gente que sabe hacer cosas muy bien, pero no trabajan de eso. Y es como que no, lo hago por hobby. Pero no, Dios no te dio ese talento por casualidad, te lo dio por algo, con un propósito. Si eres bueno en lo que haces y amas hacerlo, es por algo. Dios quiere usarte en eso, Dios quiere bendecirte en eso. Entonces creo que debemos aprender a autoexaminarnos y ver en qué Dios nos quiere, ¿no? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Porque, como dice la Biblia, Dios no te da una luz, una lámpara para que la metas a un cajón, ¿no? Ahí no sirve de nada. Entonces debemos hacer uso de nuestros talentos, este, y dejar que Dios nos use, ponernos al servicio de Dios y dejar que Dios nos use, aunque no nos vaya bien al principio, Ujú. ¿sí? Porque a mí no me fue bien acá al principio,
¿sí? Fue muy difícil. Poco a poco fui creciendo. Muchas veces en los trabajos que trabajé en las agencias, me contrataban por un salario, ¿no? Un salario mínimo, pero yo hacía de diseñador, hacía de fotógrafo, hacía de productor audiovisual, hacía de todo. Pero lo hacía porque estaba en mí el deseo de crecer, ¿no? No estaba en mí como, no, se están aprovechando de mí o tal cosa. Estaba mal, sí se aprovechaban de mí, pero yo decía, yo necesito este trabajo, y necesito ser el mejor y necesito hacerlo bien. No, y que ese Y eso, esfuerzo te catapulta en algún momento. y ese esfuerzo me ayudó a entrenar, a practicar, a aprender también de otros compañeros que trabajaban conmigo. Este, y eso me ayudó a perfeccionar mis habilidades, no solo de diseño, sino de video, de fotografía, de todo lo que podía aprender en esas agencias. Y hoy en día trabajo de eso, vivo de eso. Entonces, gracias a que me esforcé en ese entonces, se aprovecharon de mí, sí, fueron situaciones difíciles donde no me pagaban casi nada, pero para mí era suficiente para subsistir porque no quería volver a estar en la crisis en la que había estado al inicio, ¿no? Entonces yo lo hacía porque para mí, aunque era poco, para mí era mucho en ese momento. Entonces hoy en día he podido ver el fruto de ese esfuerzo y doy gracias a Dios por a donde me ha llevado. Sé que vienen muchas cosas más grandes, pero hoy doy gracias a Dios porque la vida me ha cambiado, Dios me ha bendecido. Y hoy puedo decir que soy otra persona y la vida me cambió totalmente a lo que era hace 6 5 años. Hoy soy otro Néstor, más maduro, más cerca de Dios estoy y haciendo lo que Dios me llamó a hacer, primero con mi trabajo, con los talentos y también con la música. Entonces, me siento pleno en este momento, siento que estoy en una de las mejores temporadas de mi vida. Mira que a mí me gusta mucho lo que dices y ese trabajo honesto, ese trabajo de alguna manera con esfuerzo, todas las cosas que, las dificultades que pasaste en algún momento, hoy te han dado frutos, por ejemplo, como trabajar el último video, sé que trabajaste con La Reforma, que el último video que Sí. ellos subieron, me parece muy bacano. ¿Qué hiciste ahí como profesional? Y para que también nuestra audiencia conozca un poco ese Néstor empresario que puede también ayudarles a los videos que ustedes necesiten hacer. Sí, trabajamos con la reforma del último video que sacaron de la canción Frenteado. Sí, ahí grabamos todo el video, hice toda la grabación, este, toda la idea, la edición, la colorización. Este, y es algo que me gusta mucho ahorita que estoy experimentando, porque es algo que ya sabía hacer de hace mucho, pero no había tenido Ujú. como la oportunidad de decir como voy a dedicarme a eso, de comprar cámara, comprar equipos y todo eso, como que había pospuesto eso, eh, pero decidí como este año ya debo como hacerlo, porque recordando lo que te decía hace un rato, de debemos hacer uso de nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado, porque quizás Dios quiere bendecirnos y tiene bendiciones más grandes para nosotros, pero nosotros por no atrevernos, no nos perdemos de eso. Entonces, inicié con ese video, fue uno de los primeros, también salió hoy uno de Isa Fiorentino, otra artista que va a la misma iglesia que nosotros, Ujú. que le hicimos también el video y también le hice toda la idea, todo la grabación, la edición, el color. Y es algo que me encanta muchísimo porque es algo que he hecho para mí mismo. Mis primeros videos los he hecho yo de NES. El último lo hicimos con Parábola. Por los anteriores Ujú. lo hice yo. Entonces, digamos que son cosas que he hecho para mí. Este año entendí que no solamente debo hacer uso de esos talentos que Dios me ha dado para bendecirme a mí mismo, Ujú. sino que también para bendecir a otros, ¿no? Otras personas que pues estén comenzando, estén iniciando su proyecto musical, así como yo inicié, poder ser como esa persona que pueda darle ese apoyo, ese asesoramiento, poder apoyarles a que puedan iniciar su proyecto con la mejor calidad en cuanto a video, diseño, fotografía, producción musical, composición. Entonces estoy enfocándome ahorita también en eso, en poder ayudar a otros, ¿sí? Con mi empresa, Claro. poder ofrecer ese servicio 360 completo para todos esos artistas que estén comenzando o que pues ya tengan una carrera, poder ofrecerles como este paquete completo de una forma accesible y que pueda ser como un trampolín para que puedan iniciar sus sueños y como una ayuda para que puedan de una vez decidirse iniciar sus sueños. Entonces, me encanta lo que estoy haciendo y nada, lo estoy haciendo para Dios, como te dije, para ayudar a otros y con cada video poder, sé que cada video que hago es con una canción que va a llevar un mensaje de bendición, de salvación a las personas, entonces, Total. por eso, cada video que pueda hacer, quiero hacerlo de la mejor manera y con la mejor calidad posible porque es para Dios. Es como podemos encontrarte, no solo como tu música en las plataformas
o en las redes sociales, sino también con tu empresa, porque creo que esta es una información muy importante para las personas que nos puedan ver en este momento y sobre todo llevar alta calidad y sobre todo también a buenos precios, porque hoy en día hay competencia, pero a veces nos sacan los ojos por bobadas, decía mi papá. Sí, no, pueden encontrarme en las redes sociales como @nesmusica, en todas las plataformas digitales también, como Nes, con doble S. Y pueden también seguirme en mis redes sociales, en mi empresa que se llama Run Color Company. Ahí pueden encontrar toda la información, pueden ver los trabajos que he realizado recientemente. Y nada, estamos a la orden pues para ayudarles y poder apoyarles a que puedan cumplir su sueño, atreverse a iniciar. Que yo estuve allí también hace muchos años cuando quise iniciar. Recuerdo que cuando quería hacer mi primera canción, la escribió un productor que hoy en día es muy famoso, una banda cristiana muy famosa, no lo voy a nombrar, pero costaba muchísima plata. En la crisis de Venezuela y la canción costaba más de $1.500, por ejemplo, hacerla. Y para mí fue que, ¿qué? Se hace, vale mucha plata. Yo no sabía, obviamente, el tema, sí vale eso, sí estaba bien el precio, pero para mí en ese momento iniciar era como que, wow, todo. Entonces era la canción, era el video, era la mezcla, era... Yo decía, se necesita mucha plata para iniciar un proyecto, entonces yo sé que muchas personas están en esa situación, ¿no? Que quieren iniciar un proyecto, creen que todo cuesta muchísima plata, pero digamos que yo quiero poder ser una opción para esas personas, de poder ayudarles, de que puedan iniciar su proyecto, como tú dices, con la mejor calidad posible, pero también ser de bendición para ellos, poder ayudarles a que puedan hacerlo a un precio accesible, ¿no? Un precio que pueda ajustarse a su presupuesto y que puedan iniciar. Lo más importante es que inicien, poder ser como ese empujoncito para que puedan iniciar su proyecto, porque Dios no bendice ideas ni sueños, Dios bendice acciones, ¿no? La fe es acción. Entonces, para que de esa forma, pues Dios pueda comenzar a bendecir sus proyectos y su ministerio. Néstor, para terminar, ¿qué desafío le dejamos a la audiencia hoy? El mayor desafío es que podamos luchar por nuestros sueños, mantenernos en lo que Dios nos ha llamado. Yo sé que a lo largo de nuestra vida pasamos por muchas dificultades, por muchos problemas, muchas crisis, y quizás nos llevan a dudar de lo que Dios tiene para nosotros, a dudar de las cosas que queremos hacer, a dudar de nuestra fe, pero yo los invito a que puedan mantenerse firmes en que no importa la situación que estés viviendo, esa situación quizás Dios la ha permitido, es necesaria para que puedas aprender algo, para que puedas forjar tu carácter y prepararte para lo grande que Dios tiene para ti. Así que mantente firme, resiste, sé resiliente en lo que estás viviendo y aférrate a Dios. No te alejes de Él, porque es de su mano que vas a superar esa situación y vas a llegar al destino que Él tiene para ti. Realmente un gladiador y ¿sabes algo? Me casé hoy con tu música, porque ese testimonio estuvo muy Gracias. crack. Pienso que queda mucha tela por cortar, pero seguramente será una segunda parte de Sí, este hay podcast. mucho, creo que si cuento todo acá, necesitaríamos un podcast de 2 días. No, un podcast y un paquete de Kleenex porque realmente fue un momento muy bueno. Yo los invito a que vayan de una vez a todas las redes sociales y sigan a Nes, sigan su proyecto, activen la campanita, pero lo más importante es que no se pierdan todo lo que viene porque me imagino que vienen nuevos proyectos, nuevos lanzamientos Así es. y vean algo importante y es que él es una persona de carne y hueso. Cuando digo eso, no quiere decir que a veces vemos a los artistas como personas imposibles, sino él ha sufrido tal vez mucho más de lo que lo hemos hecho usted y yo. Así que nada, vaya a todas las redes sociales de él, por favor sígalo y a ustedes les damos las gracias por haber estado aquí en Especiales Desafío. Soy Lucho Ariza en esta nueva versión de podcast y los bendecimos mucho. Muchas gracias por acompañarnos y por apoyar artistas como Nes. Gracias, Nes. Gracias a ti.